La verdad presente en Deuteronomio. La salvación por las obras es una enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Está registrado en el Antiguo Testamento? La revelación de la gracia recién se da en el Nuevo Testamento. ¿Es una enseñanza exclusiva del Nuevo Testamento? ¿Primero existió la ley y luego el pecado? ¿O es que la ley vino como consecuencia de la entrada del pecado al mundo? Estas y algunas preguntas responderemos en el desarrollo de nuestra lección número 7, la ley y la gracia. Buen día. Con la gracia de Dios, ingresamos al estudio de este tema. Y Dios permita que durante el estudio esta verdad pueda quedar tan clara en nosotros que entendamos cuál es esa relación existente entre la ley y la gracia. Vamos a memorizar día a día Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La salvación por la gracia. Dios creó seres moralmente libres, capaces de amarle y obedecerle. Pero para amar y obedecer se necesita algo más que libertad. Se necesita conocer a aquel a quien se ama y saber de alguna forma lo que es correcto hacer y lo que no es. Es decir, someterse a una ley. ¿Cuál es la relación entre la gracia y la ley? ¿Y cómo se interrelacionan en la vida de los creyentes? Iniciemos el estudio de nuestra lección. La ley del cielo, la ley en un mundo perfecto. Podemos leer nosotros en Ezequiel 28:15, en la traducción, la versión internacional, que dice lo siguiente: desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable. Reina Valera utiliza la palabra perfecto eras en todos tus caminos, hasta que la maldad halló cabida en ti. Si se afirma que cuando Cristo muere en la cruz, clavó las leyes en la cruz y desde entonces ya no hay necesidad de las leyes de Dios en el reino de la gracia, ¿cómo es que en el reino de Dios, en un mundo perfecto, donde sus criaturas eran perfectas, donde la criatura tenía una conducta irreprochable, ingresó el pecado? ¿Cómo? ¿Existía la ley antes de que la raza humana fuese creada? ¿Existía? La respuesta de esta pregunta tiene que ser muy claro para nosotros. Porque a veces nos ponemos ahí un tanto dudosos, dubitativos, cuando vienen aquellos que dicen que ya la ley fue clavado, no existe, dándonos a entender que la ley vino como consecuencia del ingreso del pecado en el mundo. Ezequiel nos habla de la conducta perfecta de Lucifer y de la maldad en la que cayó,
también añade en el versículo 16, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Iniquidad y pecado en un mundo perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo se evidenció que Lucifer estaba en pecado? Hay una sola manera, ¿no?, de que esta se evidencie. Es que choca. ¿Con qué choca? Con la ley moral. ¿Por qué? Porque el pecado es la infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Para evaluar si una conducta es correcta o no, si se actúa bien o mal, si se hace injusticia, lo que viene a ser iniquidad, o si se comete pecado, se necesita una norma que dicte la diferencia entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Esto, ¿no?, implica que en el cielo, mucho tiempo antes de que la raza humana existiese, había una ley, una norma divina que dictaminaba si un ser era irreprochable o pecador. Dios creó seres morales y les puso una ley moral que los gobernase. Esa ley es válida tanto en el cielo como en la tierra. Pablo dice en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y él mismo se responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Por lo tanto, aquella enseñanza de que dice de que la ley no existe, de que la ley de Dios no existe en el reino de la gracia, en el reino de Dios, es una enseñanza satánica. Porque es Satanás quien va y ataca las leyes de Dios. Y muchos, de forma consciente o de forma inconsciente, son usados como instrumentos de Satanás para atacar los principios divinos. La ley moral, la ley de Dios, siempre existió y por esa razón es que ingresó el pecado en el mundo perfecto. La ley en Deuteronomio, la ley y la gracia. Deuteronomio capítulo 32 versículo 46 nos dice: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que la mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 32:46. En este tema vamos a encontrar que la ley y la gracia van de la mano. Aquí vamos a encontrar. Y vamos a entender que la gracia no es una revelación dada recién en el Antiguo Testamento. Que la gracia de Dios existió siempre, estuvo al alcance del ser humano, estuvo al alcance de sus criaturas, y por eso es que existe el plan de salvación. El plan de salvación es la manifestación de la gracia de Dios. Si las criaturas rompen, chocan con la ley, quebrantan la ley, entran en pecado, entonces ahí está el plan de salvación. Los discursos de Moisés registrados en Deuteronomio enfatizan la necesidad de obedecer toda la ley. La ley es inherente al pacto, a la relación entre Dios y sus criaturas. Sin embargo, en ningún lugar dice que Dios les daría la tierra prometida si obedecían la ley. Prestemos atención a esto.
No existe aquella enseñanza en el Antiguo Testamento de que los seres humanos podrían conseguir algo por sus obras, por sus méritos. No existe eso. Tampoco la Biblia dice que los sacó de Egipto porque eran un pueblo obediente. Lo que la Biblia deja en claro es que lo hizo por amor. Deuteronomio 7:8. Esto es gracia. Dios había hecho mucho por ellos y lo seguiría haciendo. Cosas que no podían hacer por sí mismos y que no merecían inicialmente. De esto se trata la gracia. Dios nos da lo que no merecemos. Y lo que pedía en respuesta el Señor, ¿qué era? La obediencia a su ley. En respuesta a esa manifestación de gracia. La gracia de Dios nos perdona por haber violado su ley y la gracia de Dios nos permite obedecer su ley también. Una obediencia que surge de nuestra relación de pacto con Él. Como usted podrá ver, la ley y la gracia van de la mano. Dios utiliza la gracia para poder sacar de Egipto a Israel. La relación de Dios con su pueblo del pacto es de ley y gracia. La gracia de Dios nos perdona por haber violado su ley y la gracia de Dios nos permite obedecer su ley también. Una obediencia que surge de nuestra relación de pacto con Él. La ley dada en el Sinaí era la enunciación del principio de amor, una revelación hecha a la tierra de la ley de los cielos. Fue decretada por la mano de un mediador y promulgada por aquel cuyo poder haría posible que los corazones de los hombres armonizaran con sus principios. Letoplac, la ley que nos beneficia. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Letoplac, para que tengas prosperidad. Miren, la obediencia de la ley es para beneficio del ser humano. No es una maldición como lo presentan algunos, ¿no? Que dice que si obedecemos estamos malditos. No, la obediencia a la ley es para la prosperidad del ser humano. Una cualidad divina que permea el libro de Deuteronomio es el amor. Dios da amor y pide amor. ¿Por qué un Dios de amor pone límites a sus hijos a través de una ley estricta? Precisamente porque nos ama. Su amor le lleva a desear lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es evitarnos problemas y darnos prosperidad. Ese es el rol que cumple la ley. Ese es el rol. Como un vallado de protección, nos guarda de cometer errores y nos enseña cómo comportarnos para tener una relación sana con Dios y con nuestro prójimo para nuestro bien. Dios primero nos rescata del pecado, nos salva, nos acepta, nos recibe y luego nos dice, guarda mis leyes. Luego nos dice cómo hemos de vivir. ¿Y por qué? Porque la ley de Dios, Letoplac, es para que tengamos prosperidad. ¿No? Para que tengas prosperidad. Y ahí pueden ver ustedes
¿no? Algunos gráficos acerca de las consecuencias de vivir en armonía con la ley de Dios y las consecuencias de vivir quebrantando la ley de Dios. La gracia nos redime, esclavo en Egipto. Israel fue liberado de Egipto por la gracia. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado. Deuteronomio 5:15. Deuteronomio 5:15 es necesario que lo tengamos en cuenta. Allí lo que Dios nos está diciendo es: guarden el sábado, no solo como un monumento conmemorativo de la creación, sino además en conmemoración de la redención de Egipto. La gracia de Dios los salvó de Egipto y les ofreció descanso de sus obras. Al darles los 10 mandamientos, Moisés le dio un nuevo enfoque al cuarto mandamiento. En lugar de hacer énfasis en Dios como creador, lo hace en Dios como redentor. Allí encontramos una relación de lo que significa ley y gracia. Dios no redimió a Israel de Egipto porque eran justos, sino porque les extendió su gracia. Una vez redimidos, nos pide que respondamos a su gracia guardando su ley. Recuerden, repasen la historia del Éxodo. Moisés va y les dice: yo he venido porque el Señor me ha enviado para sacarlos de Egipto. Recién cuando los lleva al pie del Sinaí, ahí al pie del Sinaí, ya libres de esclavitud, ahora Dios les da sus leyes. De esta forma, la ley se convierte en una respuesta a la gracia redentora y no en un agente de redención. Israel no hizo mérito alguno para liberarse de la esclavitud. Ellos no podían salir de Egipto por sus propios medios, no podían. En realidad, obedecer la ley es una forma de transmitir a otros la gracia que Dios nos ha concedido. Levítico 19:18. Dios sacó a Israel de Egipto porque a Él le plació hacer, porque Él quiso cumplir esa promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios hizo por Israel lo que ellos no podían hacer por sus medios. Eso es gracia, eso es justificación por la fe. Salvados por la gracia, no por tu justicia, dice la palabra de Dios. Y precisamente en esta parte vamos a dejar en claro que no hay enseñanza en el Antiguo Testamento donde se insinúe que alguien puede ser salvo por las obras. Por eso aquellos que dicen que el antiguo pacto es el intento del hombre de salvarse por las obras y el nuevo pacto es la salvación por gracia, está trastocada, está desfigurada esa enseñanza. ¿Por qué? Porque Pablo hace ese enfoque para refutar la enseñanza de los judaizantes y no para refutar lo que dice el Antiguo Testamento, sino para refutar esa interpretación antojadiza de los fariseos, de los escribas de esos tiempos. Deuteronomio 9:6 dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. ¿Ah? ¿Más claro? No puede ser. Sabe que no es por tu justicia, no has hecho nada bueno, no tienes obras, no hay obra tuya que hagas que pueda hacer que tú tomes la tierra.
tú eres un pueblo duro de cerviz. ¿Qué relación tiene mi justicia, mi perfecta observancia de la ley con mi salvación? ¿Tiene alguna relación? No tiene. No lo tiene. Dios determinó nuestra salvación antes de crear al ser humano. Segunda de Timoteo 1:9. Antes de que hiciésemos algo bueno, Jesús murió para salvarnos. Romanos 5:8. Antes. Ninguna buena obra nos da acceso a la salvación. Tito 3:5. Dios ya ha hecho todo lo necesario para que nos salvemos. Independiente de nuestro comportamiento, Dios nos extiende su gracia. Nos extiende su gracia. Al aceptar por fe esta gracia, Él escribe su ley en nuestro corazón y su Espíritu nos da poder para obedecerla. En Deuteronomio 9:5, ¿no? Ahí nosotros podemos encontrar donde Dios le dice: no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, es que Dios te va a salvar. Te salvará a causa de las promesas del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Del Evangelio eterno. Apocalipsis 14:6. Una promesa que nos fue dada no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Salvados por la ley? ¿Salvados por nuestras obras? No. Hemos sido salvados por la gracia. Esa gracia que se manifestó antes que nosotros existiéramos. Dios ama a los ángeles impolutos que están a su servicio y obedecen sus mandatos, pero no les concede gracia. Nunca la han necesitado porque nunca pecaron. La gracia es un don otorgado a los indignos seres humanos. No la buscamos, fue enviada para que nos buscara. Dios se complace en extender su gracia a todos los que tenemos hambre y sed de ella, no porque la merezcamos, sino porque somos indignos. Nuestra necesidad es el requisito que nos da la certidumbre de que vamos a recibir el don. La ley y la gracia. La ley de Dios siempre existió. La ley de Dios, esa ley moral, forma parte del reino de Dios, de su trono, de su carácter. El pecado es consecuencia de romper esa ley moral. La gracia nos es extendida a aquellos que nos encontramos en pecado. Los que nunca cayeron en pecado, nunca necesitaron de la gracia. Solo los pecadores. Hay una relación estrecha entre la ley y la gracia. Y la ley, el cumplimiento de la ley, es consecuencia de vivir en la gracia de Dios, de haber aceptado a Dios como el Señor de nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Amén.